Parece que ahora sí, ya empezó a grabar, sí. Hola chicos, buenos días nuevamente. Espero que, bueno, que estén bien después de esta semana de receso ya que tuvimos y ahora vamos a tener nuestro fin de semana. Bueno, la idea es que hoy día intentemos aprovechar el tiempo, siempre mi idea es que así lo realicemos, es poquito el tiempo que tenemos, ya ojalá ustedes también puedan participar con intervenciones. Recordemos algunas reglas que son claves, el chat. Ya el chat es para que ustedes puedan hacer consultas sobre la clase, contenido, ya para que puedan intervenir con algunos comentarios. No es para que ustedes conversen ni para que se llamen la atención. Estamos nosotras para poder hacerlo en el caso de que ocurra, así que para que no se desconcentren con los mensajes, porque mi idea es que puedan estar escuchando y que podamos interactuar, ¿ya? Hoy día vamos a revisar y vamos a seguir viendo el objetivo que hemos revisado por algunas semanas atrás. No sé si a lo mejor se recuerdan, les recuerdo hoy día nuevamente, que en el calendario de evaluaciones aparece nuestra primera prueba de unidad para la próxima semana, o sea, el día viernes, eh, sobre los medios de comunicación, textos periodísticos, de opinión, de información. Yo igualmente les voy a enviar por el WhatsApp, más que por la plataforma, a pesar de que igual lo puedo subir, el temario ya de lo que va a entrar, pero yo les digo en este momento que lo que entra son textos periodísticos de información, textos periodísticos de opinión, ya, los hechos y opinión, que recién lo conversábamos, los estereotipos, los prejuicios, ya, lo que hablamos de la suficiencia, relevancia, aceptabilidad de forma general. Yo durante la semana, yo creo que ya a partir del lunes voy a tener claro cómo lo vamos a realizar, porque nuestro plan con la profesora Carola principalmente era que la prueba la pudiéramos hacer el mismo día viernes. No sé si específicamente ahora en la clase, así como todos juntos, o si la hacemos posteriormente al término de la clase, ¿ya? Porque nuestra idea es que se haga de forma online, que ustedes puedan poner sus respuestas, ¿ya? Y después les llega automáticamente su resultado. Pero ustedes saben cómo es el tema de la tecnología, así que dependiendo de ello, nosotros les vamos a avisar obviamente con tiempo para que ustedes se preparen. Lo que me interesa es que ustedes sepan que el tipo de preguntas que vamos a trabajar es similar al que hemos trabajado durante esta semana, ¿ya? O sea, no hay nada nuevo, ¿ya? Vemos los contenidos relacionados con el mismo tipo de pregunta, alternativa, ¿ya? Algunas de reflexión, análisis. Quizás es probable que puedan ver a lo mejor una corta noticia o documental o reportaje y a partir de ello se generen algunas preguntas. Y bueno, las típicas imágenes de afiche, de publicidad, propaganda, donde podemos identificar el tipo de estereotipo, ¿ya? Que es justamente alguna de las características que vimos la clase, bueno, que vimos la clase anterior también, que revisamos y que podemos volver a revisar hoy día. Dependiendo de la posibilidad que tengamos de hacer esta evaluación, ¿ya? También podemos, bueno, hoy día vamos a también repasar sobre ello y la próxima semana, que es el día de la evaluación, si no la hacemos en el mismo momento de la clase, también obviamente vamos a poder revisar y repasar contenido, ¿ya? Pero para que estén al tanto de que el próximo viernes tenemos una evaluación, una prueba de unidad. Ya, profesora, ¿puede compartir la presentación? O yo no la veo nomás. ¿La estoy compartiendo? ¿La ven? Sí. Ah, y entonces yo estoy, miren, me veo yo Sí, nomás. sí. Tienes que Déjenme pinchar ver. en mi cámara, Ivania. Voy. Tenía justo el chat puesto. Voy a mirar. Estoy bajando. Espérenme un momentito. Acá lo acabo de encontrar. Voy a pinchar ahí. Ahí sí. Ya. Ya, chicos. Miren, la semana pasada, ya, como les decía, nosotros estamos trabajando con el mismo objetivo, que es el objetivo de aprendizaje 10, ¿ya? La clase pasada vimos en lo que eran los estereotipos, los prejuicios, ya, que yo quiero que también recordemos un poco de ellos juntos. Hoy día vamos a agregarle algo a este objetivo, ¿ya? Y es algo que es recurrente y que ocurre, por eso es bueno que ustedes también tengan conocimiento sobre ello,
que son las fuentes diferentes que presentan un mismo hecho. Hay diferentes fuentes, eso lo tenemos claro, ¿ya? Sobre todo con los periódicos ocurre esto. Los diferentes periódicos, por el editorial, por el pensamiento que transmiten, entregan un hecho que puede ser igual, o sea, todos vemos el mismo hecho, pero lo van a entregar con una información diferente. Entendemos sí, y no se olviden que las noticias son o quieren llegar a ser lo más objetivo posible, pero eso no quiere decir que esa objetividad pueda presentarse de diferentes maneras, sin que se llegue a ser una opinión, ¿ya? Porque estamos hablando de noticias, las noticias son objetivas o objetivas, yo les digo así como entre comillas, porque la noticia que puede presentar un periódico, como por ejemplo el Mercurio, ¿ya? Que yo creo que es más conocido, por eso pongo ese ejemplo siempre, al T-Clinic, que entendemos que son dos periódicos que tienen una perspectiva ideológica, política diferente, si entrega la información o una noticia en este lado o a este, el titular, la información expuesta, independientemente que intente ser lo más objetivo, va a ser diferente, ¿ya? La perspectiva va a ser diferente. Ya, profesora, avance nomás, para que analicemos mejor el objetivo. ¿Qué es lo que haremos hoy? ¿Ya? Y eso es lo que quiero que se fijen para ver si realmente cumplimos con el objetivo al final de la clase. Les decía que estamos trabajando con el objetivo de aprendizaje número 10, ¿ya? Que dice, analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Vamos a analizar e interpretar imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas y su relación con el texto en el que están insertos. No tenemos tanto tiempo para analizar este tipo de estructuras, pero la finalidad, o lo que por lo menos yo pretendo con la clase de hoy, es que ustedes sepan que ese tipo de acompañamiento al texto escrito lo ayuda, porque apoya el mensaje. De repente, yo creo que suele ocurrir, cuando yo leo el periódico o veo algún tipo de texto, si yo no lo leo, yo con la imagen puedo automáticamente saber qué es lo que va a tratar el texto. No me va a entregar toda la información, quizás no me va a entregar detalles, pero sí voy a tener una visión sobre la temática de qué trata. Por eso es muy relevante que las imágenes o los diagramas o las tablas que estén, no es porque estén o porque están nomás, tienen una función principal. Si no están, el texto obviamente escrito es el que prima, pero si tenemos una imagen, se entiende que esa imagen va a apoyar al texto y lo va a complementar, ¿ya? Entonces eso también vamos a ver hoy día, muy sintéticamente, y también las similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. Yo acá les busqué algunos ejemplos para que ustedes vean, no necesariamente de Chile, ¿ya? Busqué algunos para que vean realmente la diferencia de cómo se expone una información a cómo se expone de otra manera. Y finalmente es la misma información, ¿ya? Y el objetivo de la clase es que analizan las similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. Ya, profesora, avance nomás. Ya. Acá hay algunas preguntas que espero que ustedes me puedan ayudar a responder, como para que podamos ver cómo podemos sintetizar lo que vimos en la clase pasada, que les va a servir también para la prueba de unidad que vamos a tener la próxima semana, ¿ya? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es un estereotipo o tiene alguna Yo, idea general? ¿Sí, Ignacio? un estereotipo es como el dicho ese de juzgar un libro por su portada. Juzgan a la Mm, persona solo viendo cómo está vestida o los accesorios que lleva. exacto. De hecho, tenemos como es como, bueno, de hecho, lo que tú dices con tus palabras, Ignacio, es una imagen. Nosotros nos creamos una imagen de algo, ¿ya? Antiguamente los estereotipos estaban mucho más marcados de lo que los tenemos ahora. Y eso se genera, bueno, principalmente porque los tiempos han cambiado, ¿ya? Las cosas ya no son como se decían que eran antes, También ¿ya? depende de la crianza también. Sí, exacto, eso, y depende de la crianza, muy bien, porque, y eso, por ejemplo, Francisca, está relacionado con lo que tú dices de la crianza, con el prejuicio, porque por lo general, estoy solo generalizando, las personas adultas, hablo de personas de la tercera edad, en este momento, tienen un juicio claro, o sea, a ellos se les enseñó algo, y el que tú se los saques, ¿cierto? Como que los descolocas.
Y eso que se descoloca es lo que nosotros ahora hemos modificado, que son los estereotipos. Que nosotros sabemos que la niñita se viste de rosado, el niñito se viste de azul, ¿ya? Pero eso es antiguo, o sea, nosotros sabemos que los chicos ahora, yo creo que ustedes ven más que nosotros en las redes sociales, de hecho hasta se juega y se impone eso, de que ya no es importante cómo te vistas, si tienes el pelo largo, si tienes el pelo corto, si quieres ponerte una falda, si quieres ponerte un pantalón, o sea, ya no es relevante, porque los estereotipos han cambiado. Y yo creo que es parte de eso, porque hasta ese mismo estereotipo está cambiando, y no sé si tendrá un nombre nuevo ahora, porque se recuerdan que vimos también cuáles son los tipos de estereotipos, ¿se recuerdan? ¿Alguno? El nombre. Habíamos visto tres tipos de estereotipos. ¿Alguno se recuerda de alguno? Había uno que se llamaba sexista, algo así. Sí, exacto, sexista o de género, que ese es el que yo creo que nosotros más discutimos. Muy bien, Bruno, porque es lo que yo les indicaba, esto de que la niñita tiene que estar con falda o de rosado y el niñito tiene que estar con pantalón y de azul o de algún color similar. Ya sabemos que eso no se da. Cualquier chico puede utilizar el color que quiera porque son colores, ya no van determinados por el género. Y teníamos otros, ¿ya? Bueno, teníamos dos más que nosotros por lo menos habíamos visto. ¿Se recuerdan algún otro, aparte de eso? Lo que tiene que ver con el dinero. Ese era otro, y teníamos otro más. Había uno que creo que se llamaba de raza o de cultura, algo así, Exacto, cuando muy hablábamos del bien. color de piel. Sí, que era justamente la etnia, ¿ya? De dónde viene, como dices tú, me parece que lo decía la Constanza. Cultural, la cosa ya de color se llama estereotipo racial. Muy bien, sí, mira, por ejemplo, ahí el Bruno dio un concepto que es actual, ¿ya? Que es el estereotipo racial. Era lo que justamente yo me refería al principio, cuando yo les decía, nosotros antiguamente, y esto está por libro, no es algo que yo esté inventando, tenemos tipos de estereotipos, suena extraño, tipos de estereotipos, ¿ya? Que yo intento que ustedes los comprendan, pero ahora actualmente tenemos otros. O sea, ya no tenemos el estereotipo sexista o de género, imagínense ahora pensando en que las mujeres, por ejemplo, tienen menos derechos que los hombres, ¿ya? O yo sé que todavía ha costado, cuesta todavía que esto se iguale, pero yo creo que la perspectiva está cambiando. Y ese estereotipo racial, ¿ya? Que indica Bruno, no está bibliográfico en lo que yo les estoy poniendo, pero es algo que ustedes conocen y saben que entre las culturas hay diferencias. La próxima clase, ¿ya? Que bueno, de hecho nosotros nos anticipamos siempre un poco, no sé si ustedes vieron la noticia sobre cuando aparecieron estos haitianos que estaban en Quilicura, me parece, que habían estado, se habían infectado con COVID y las personas de alrededor estaban exaltadas porque no entendían por qué ellos no se cuidaban y volvían a salir y no se cuidaban con la cuarentena. Ahí se generó harta discusión porque también existía un poco lo que dice el Bruno, ¿ya? Que es esto de este estereotipo, bueno, no sé si específicamente, sí, de hecho es racial, ¿ya? Muchos dicen que no, que tiene que ver con el COVID, ¿ya? Pero es discutible, porque si hubieran sido chilenos, si hubieran sido italianos, depende de qué, desde la perspectiva que se mire, ¿ya? Y eso justamente también lo que dice Bruno tiene que ver con lo que es un prejuicio, que es algo creado. Y yo creo que independientemente de que todos nosotros sabemos que hay algo que debe ser, todos le ponemos algo de nuestra perspectiva, de nuestras vivencias, de lo que sentimos, de lo que me enseñó mi papá, como decía la Francisca, que tiene que ver con la crianza, lo que me enseña la mamá, lo que me enseñó la abuelita, lo que vi. Porque ustedes saben que los niños lo primero que hacen aprenden a través de la vista. Yo les puedo estar diciendo una cosa, pero si hago otra, ellos aprenden la acción, como más dinámica, ¿ya? ¿Se recuerdan más o menos qué significa que el texto tenga suficiencia, relevancia o aceptabilidad? ¿Algunas ideas? ¿Qué significa que mi texto sea o tenga suficiencia? Debe tener como credibilidad. Sí, mira, por ejemplo, lo que dice Bruno de la credibilidad está más relacionado con el que sea aceptado o aceptabilidad,
¿ya? Son conceptos que en general la idea es que todos los textos que ustedes leen o que nosotros tenemos a nuestro alrededor tengan este tipo de funciones, que sean relevantes y que sean aceptables. No todos los textos que encontramos en las redes sociales son aceptados y relevantes. ¿Qué quiere decir eso? Como decía Bruno, que no necesariamente la información o lo que se dé o lo que se esté exponiendo sea verídico y aparte sea relevante. Hay noticias que podemos encontrar en las redes sociales que de verdad no tienen ninguna relevancia. Tú empiezas a leer el titular porque te llama la atención y después ves la información y primero, hay veces que ni siquiera la información tiene relación con lo que se está exponiendo en el titular. O sea, la finalidad era que tú entraras justamente solamente a observar. Recuerden que todo este tipo de información que tenemos en Internet, al nosotros entrar en una página, ellos utilizan esa información y agarran nuestra información que tenemos nosotros a la vista, ya la que tenemos pública. Entonces, por eso atrae nuestra atención y entramos a ver estos links y podemos ver información que no necesariamente es que nos pueda ayudar o nos pueda sumar. Hay veces que ni siquiera es importante la información que se nos expone. Y que sea suficiente. Nosotros yo sé que no alcanzamos por tiempo la clase pasada, y por eso les decía que estaba un poco hoy día aprensiva a poder ver el cortometraje, porque no quiero que dejemos de poder dialogar o estar conversando de estas temáticas, pero al nosotros ver un texto, por ejemplo, como el de Harvard, que era la que deberíamos haber escuchado también la semana pasada, son textos densos. ¿A qué me refiero con densos? Que son temáticas, por ejemplo, científicas, temáticas que requieren de estudios, que requieren de evidencias. Y el texto que estaba en el libro de ustedes tiene las evidencias. Que sea aceptado o no, ese es otro tema. Porque, por ejemplo, si yo les consulto a ustedes si creen o no, si hay seres en otros planetas, o si existen los extraterrestres, yo me imagino que voy a tener respuestas variadas, ¿ya? A no ser que algunos me digan sí, yo creo que sí existe, ¿ves? Hay algunos, por ejemplo, Ezequiel dice que sí existe, pero hay otros que me pueden decir que no, ¿ya? O algunos van a decir, bueno, pero ¿hay alguna teoría? ¿Hay alguna? Porque yo decía, ya, tengo una teoría. Todos pueden decir, sí, somos nosotros evolucionados, sí. Que a lo mejor, ¿por qué tendríamos que estar nosotros nomás? A lo mejor en otros planetas también hay otros seres que están en una dinámica similar a la de nosotros. Y lo que hacen, por ejemplo, es poder observarnos. Ese elemento que aparecía en el texto, supuestamente se dice que es parte de una nave extraterrestre o una nave que tiene que haber quedado, o no una nave, quizás es un elemento que nos está observando a nosotros, como estamos en la Tierra, y mientras nosotros pensamos que nosotros los observamos a ellos, o a este ente, o a esta estructura que está por ahí. Era lo que hablaba en el texto. Que se tenga que comprobar, sí. Que tienen que haber estudios, sí. ¿Ya? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, un texto audiovisual en comparación con un texto escrito? La clase pasada la idea era que hiciéramos esa comparación. Yo creo que me parece atractivo poder ver, por ejemplo, un cortometraje, ya cuando yo les hablo de cortometraje video, pero ¿qué impacto tiene un texto audiovisual en comparación con un texto escrito? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí, Ignacio? Es que eso depende de los gustos de las personas, porque hay algunas que no les gusta leer y les gusta ver y escuchar, y hay otras personas que les gusta leer más. Exacto, muy bien, Ignacio. También, como se indica, depende de los gustos que ustedes tengan. Yo creo que al generalizar entendemos que lo que es visual, ¿ya? O audiovisual, que ustedes puedan escuchar y observar, es mucho más atractivo y atrayente que quizás un texto escrito, a pesar de que hay personas que les gusta muchísimo leer, ¿ya? Y ellas mismas van generando en su mente esta imagen, porque nosotros lo hacemos. Tenemos un significado y un significante, no sé si se recuerdan de ello. Yo tengo un concepto que a mí me indica que es de esa manera. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos acá de un elefante, estoy poniendo un ejemplo, ustedes no requieren de ver un elefante, ¿cierto? Se lo imaginan automáticamente porque ustedes ya tienen un significado de ese concepto, de ese significante. No es necesario tener los conceptos acá mismo para poder hablarlos, ustedes los conocen. Ocurre obviamente algo diferente con los niños pequeños. Los niños pequeños tienen una visión diferente de la manera de ver las cosas. Por eso es diferente cuando tú le pones una información a un niño a la que puedas exponer a un adulto o una persona mayor de edad, ¿ya?
o adulto mayor. Y eso tiene que ver justamente con las experiencias que ustedes viven y con el significado y el significante de cada una de las palabras que utilizamos. Y eso tiene relación con lo que dice Ignacio, que tiene que ver con los gustos, con los significados que ustedes tengan. Yo generalizo indicando que lo audiovisual es más atractivo, ¿ya? Porque utiliza más sentido. Yo tengo que estar oyendo, tengo que estar mirando, ¿ya? Y en un texto escrito, bueno, yo tengo que estar obviamente concentrado leyendo, ¿ya? Mirando el texto. Ya, profesora, avance nomás, por favor. Ya. Miren, acá era lo que yo quería un poquitito revisar en la clase anterior, ¿ya? Nuestra idea de la clase anterior era que se generara un diálogo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, lo que está corriendo la profesora eran algunas imágenes, sobre todo la primera, la de arribita, era la del cortometraje. Si alguno después puede ingresar a verlo, es de 15 minutos, ¿ya? Mi idea era saltarme algunas partes porque hay extenso, ¿ya? Se extendía en la investigación que estaban realizando a este elemento que habían visto. La idea era observar, leer el texto titulado "Científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre", y observar el cortometraje de ciencia ficción de título "Arco de choque". Se le indicó a este elemento supuestamente interestelar, como se le tituló como arco de choque. Se le tituló como arco de choque porque si ustedes ven la imagen que está bajito, ese elemento que parece ser como una piedra gigante, al ir avanzando generaba esta imagen así como curva, y por eso tiene el nombre de arco, ¿ya? Y choque porque daba la impresión de que con la potencia que iba acercándose iba a chocar, ¿ya? Ese es un nombre que se le puso científicamente, que eso es real. De hecho, si ustedes lo buscan en internet, en redes confiables, obviamente, van a encontrar información sobre esto y les va a aparecer el cortometraje, que es una manera un poco más entretenida y lúdica de ustedes poder ver la temática que se está trabajando. Ya, profesora, avance nomás, que yo ahí tengo justamente eso. Miren. Habían varias cosas que, si ustedes recuerdan, teníamos que ver de este texto, ¿ya? Yo acá les puse una síntesis de algunos elementos que eran relevantes poder ver. ¿Alguno de ustedes sabía algo de esta temática o pudo leer el texto que teníamos como actividad de la semana pasada? ¿O el cortometraje, o saben algo sobre ello? Porque a mí me gustaría saber primero si podemos identificar algunos estereotipos en uno y en otro texto. ¿Alguien pudiese o pudo identificar algún estereotipo? ¿Un estereotipo? ¿De Shrek? ¿Por qué de Shrek? Porque lo que dice es muy importante, mire. ¿Mm? Un enorme, estúpido y feo ogro. Me Ah, ya. a conocerme. Es muy importante. Pero tú dices como referido a los ogros como seres feos, como seres que son despreciables. Porque por lo general... Ahí dice que lo juzgan sin ni siquiera conocerlo. Sí, eso es muy importante también. Y eso, por ejemplo, lo que dice el Ignacio, es un prejuicio. Nosotros solemos hacer prejuicios, ¿ya? La idea es que no los hagamos, ¿ya? Hasta como lo dice acá, como decía Ignacio con el Shrek, que lo juzgan sin antes conocerlo, sabiendo sí que los ogros no son seres que sean, no sé, bellos, porque en la estética nosotros podemos observarla, pero es verdad, no hay que juzgar antes de conocer. En los textos que nosotros habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? Que si no los alcanzaron a ver, espero que después de esta clase los vean, lean el texto que tienen del estudiante, porque con esta respuesta que yo les doy acá, ustedes lo van a poder relacionar. Miren, podemos identificar estereotipos sexistas y de género, ¿ya? Porque primero, en el texto que está en el texto del estudiante, fíjense, habla de astrónomos, ¿ya? Del director, del millonario ruso, habla del investigador, y son todos hombres, todos.
En el texto, por lo menos, que ustedes tienen, es solamente hombres. Yo intenté buscar, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vean el cortometraje se van a dar cuenta de otra cosa. El cortometraje, que es un poco más actual, aparecen mujeres. Y esa es la diferencia. No es que esté solamente, de hecho, es la directora, ¿ya? Y la protagonista es mujer. Entonces, ¿cómo se podría decir? Como la que está más interesada por saber qué es este elemento interestelar, es una mujer, cosa que en el texto escrito no ocurre. Acá solamente se indica a varones. Ya varones obviamente que tienen relación con la temática, pero no incluyen a ninguna mujer. Entonces ahí sí podemos ver un estereotipo de género o sexista. Acá, por ejemplo, y aun cuando dice en el cortometraje aparecen mujeres y la protagonista es mujer y es ella quien se intriga con lo observado, ¿ya? Y efectivamente se identifican prejuicios, puesto que la información expuesta no es creíble para todos los lectores y auditores, que era lo que dialogábamos al principio. No todos tienen por qué creer en los extraterrestres o en los seres de otros planetas, ¿ya? Hay algunos que pueden indicar que tienen evidencias, como lo que hay, porque hay evidencia. Hay videos, lo que pasa es que tenemos esto de que se pueda haber editado, ¿ya? Pero todos tienen una postura, y por eso hay prejuicios, porque depende de lo que ustedes sepan y lo que ustedes crean, ¿ya? Y lo que ustedes también, como se les haya indicado, el tipo de crianza, la significación de las experiencias vividas. Expuesta no es creíble para los lectores y auditores, además de desconocida, un tema desconocido, y ello genera que no todos crean necesariamente en la antigua nave extraterrestre que se expone en el cortometraje y también en el texto. La información que se presenta, desde algún punto de vista, ¿ustedes creen que es suficiente o no es suficiente? En el texto del estudiante, ¿creen que será suficiente? ¿Se recuerdan cuando yo les decía qué significa que sea suficiente? ¿Qué es lo que requiere un texto para que sea suficiente? ¿No se recuerda? Relevancia. Sí, de hecho, lo que requiere es relevancia, pero también requiere de que lo que tú estás indicando tenga también argumentos que lo puedan avalar. Yo, por ejemplo, en algunas clases anteriores, parece de hecho la clase anterior, ¿ya? Antes del receso, poníamos el ejemplo cuando yo les decía que fumar es malo para la salud, por ejemplo. Yo creo que el decirles a ustedes que fumar es malo para la salud, ya con esa tesis basta, porque ustedes, aunque fumen o no fumen más adelante, o vean a la gente más adulta fumar, saben que hace mal, independientemente que a algunos les pueda gustar porque es un vicio, ¿ya? Pero sabemos que es malo para la salud, o sea, aunque te haga o no te haga mal, sabemos que es malo. Hay otro tipo de tesis que requieren de más argumentos, como por ejemplo esta. ¿Por qué requiere de más argumentos? Porque no es fácil decir, no, si hay vida extraterrestre. Ya, pero hay vida extraterrestre, compruébame qué. Hay vida, pero dime por qué, dame argumentos, dame, no sé, investigaciones, estudios, estadística, encuestas, no sé, lo que sea que tú puedas identificar que hay vida extraterrestre. Entonces hay textos que requieren de suficiencia. Hay algunos que no lo requieren, ¿ya? La información que se presenta es suficiente, ya que presenta investigación científica. Ya cuando lean el texto nuevamente, se van a fijar que hay investigación científica respaldada con estudios serios, o sea, no es cualquier estudio. Busquen en internet para encontrar que hay mucha más información de la que se muestra en el texto que ustedes tienen y aparte en el cortometraje. No necesariamente es hacer, ¿sí? También hay documentos de gobiernos de primermundistas de que hay muchos tipos de extraterrestres, depende, otros son más amigables que han convivido con algunos gobiernos y otros no, ya que hay extraterrestres y seres de otros planetas que son malos para esos planetas, que solamente sacan los recursos hasta que el planeta ya no tiene nada, como la humanidad, que ellos ocupan todos los recursos hasta que ya no quede ni una gota de oxígeno, ni de agua y así. No pensamos en las consecuencias y así. Se parece Exacto. como a la letra del Día de la Independencia. Exacto, se parece muchísimo.
Si piensan ahí, por ejemplo, lo relacionamos con algunas películas y como también se indicaba con datos que tú puedes decir, pero ¿cómo? O sea, que han compartido con otras personas. Bueno, hay muchas entidades que son privadas, ¿ya? Que tienen información de vidas de otros lugares y, y no se les muestra a la sociedad por una finalidad también de no generar pánico, porque el desconocimiento genera pánico, ¿ya? Y como les decía, no necesariamente es aceptado por todos, entonces no es algo que nosotros podamos comprobar. Yo creo que hay estudios, sí, serios. Hay también, como indicaban, lo de la humanidad, que yo creo que eso es general. Nosotros somos los humanos y nosotros estamos destruyendo también parte de nuestro planeta. Por eso tenemos que cuidarlo y entramos en otros temas, no contaminar, intentar reciclar. Sabemos que este mundo, bueno, no, tenemos que cuidarlo, ¿ya? Y la idea es que si es que se acaban los recursos de un planeta, pensémoslo así, la idea es que tú puedas irte a otro planeta, ¿cierto? Y nosotros quizás estamos, o sea, no sé si en esa etapa, pero a lo mejor otras personas que están en otro lugar o personas, seres, lo que sea, puedan también querer aprovechar las riquezas del planeta. ¿Quién dice que estamos solos? O sea, queda como abierta también esa inquietud. Y en varias películas también lo hemos visto, son películas, es ficción, yo lo sé. ¿Ya? Pero cabe la posibilidad, ya sabemos que podría ser. Bueno, y el cortometraje se entiende que es más atractivo, ¿ya? Por lo audiovisual, se entiende, como decíamos recién, es mucho más dinámico, en cambio el texto escrito es breve, el que puede estar el libro, me refiero directamente a ese, pero al ser un tema denso, no es tan atractivo, ¿ya? A no ser que, por ejemplo, a ustedes les guste la ciencia, porque si les gusta la ciencia no va a ser no atractivo, van a querer leerlo. Además, no presenta muchas imágenes y yo no ayudo a imaginar lo que se expone. No tiene dos imágenes, es el texto que habíamos leído o que tendrían que haber leído la semana pasada. Entonces tampoco nos ayuda tanto. El cortometraje, cuando lo observen o los que lo observaron, se van a fijar que expone mucho mejor la información de la cual habla el texto escrito. ¿Sí? No sé si queda más o menos clara como este análisis que se puede hacer de forma muy general de estos dos textos, uno que es escrito y el otro que es audiovisual. ¿Alguna pregunta hasta ahí, como para avanzar nomás? Yo, Dígame, Ignacio. más que una pregunta, es una acotación de que las personas, los seres humanos, piensan que no hay más vida algunos, porque a lo mismo que con los animales piensan que no tienen inteligencia y nosotros somos la única raza inteligente. Es como el Exacto. orgullo de la humanidad. Es que eso es lo que, imagínense que nosotros pensamos eso, no todos, pero que pensemos eso, en otros lados podrían estar pensando lo mismo. Por eso igual hay que abrir a la posibilidad de que por qué no podría existir otra vida en otro planeta. Y no, bueno, no creernos superiores, los animales también entienden, ¿cierto? Comprenden, son seres que necesitan cariño. Yo sé que muchos de ustedes tienen animalitos y son parte de su familia, ¿ya? Y la idea es tratarlos también como tales, sin creernos superiores a ellos. Sí, sí, bueno, eso también, un dios, eso también es un tema aceptable, bueno, que no sé si le falta aceptabilidad, pero se requiere también de que ustedes me digan, bueno, profesora, y si yo le digo, sí, Dios existe, compruébemelo. Ya, hay personas que necesitan ver, tocar, palpar, ¿ya? Utilizar los sentidos. Hay otras que de adentro, ¿cierto?, sienten que sí existe. Hay varias opciones, igual que con estos temas. Esos son temas que no tenemos un argumento concreto y les diga, esto es así. Así como también, no sé, cómo se creó el mundo. Todos pueden hablar, no sé, del Big Bang. Otros me dicen, no, si fue Dios. Profesora, Depende, ¿sí? ¿cómo es la voz de Dios? Que los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el papa dicen, escuché a Dios con su voz, y yo no entiendo. Es que, por ejemplo, ahí, ¿viste? A lo que dice Bruno, el decir, escuché a Dios, y el Bruno necesita algo concreto, necesita escuchar, saber cómo es la voz de él. No sé si será aguda, si será... Ahí, obviamente, al decir eso, ellos se sienten que al escuchar a Dios lo sienten adentro en su corazón. Ya no es que lo escuchen como real, como lo estamos haciendo nosotros ahora, sino que lo escuchan de forma espiritual. Por eso aún más es discutido, porque ellos dicen que escuchan a Dios, ¿cierto? Que existe esta entidad, ¿ya? Y yo creo que es válido que todos crean lo que quieran creer,
¿ya? Y no es malo creer en algo, yo creo que con eso tenemos que partir de la base, pero es un tema discutido, ¿ya? Como lo dice Bruno, él necesita saber cómo es esa voz, ¿cierto? Y si no es, y si es del corazón, yo me la puedo imaginar suavecita, me la puedo imaginar, no sé, más ruda. ¿Francisca? El otro igual que se parecía algo al Padre Pío. ¿Mm? ¿Qué Dice pasa que se le con él? parecía el diablo, entonces como si a alguien le parece lo contrario, obviamente va a estar lo contrario a eso. Exacto, O sea, sí, de pues. ahí. Por ejemplo, bueno, nosotros no tenemos en nuestro país una de las religiones, porque hay religiones no sé cómo se llaman, no sé si es diabólica, pero la religión en otros países está como instaurada, ¿ya? Está. Y nosotros no la tenemos acá. No es parte de una de las religiones que nosotros estudiamos. De hecho, si fuese de esa manera, nosotros lo tomaríamos como una secta, ¿ya? Pero son temáticas, como les digo, que podemos estar hablando un montón de rato y todos van a tener diferentes opciones. Exacto, sí. Pues dice, sí, lo que pasa es que no sé si cuenta directamente como un estereotipo, pero recién el Bruno hablaba de este estereotipo racial. Yo sé que eso tiene que ver con la cultura, con lo étnico, pero sí, por ejemplo, si tú te generas un prejuicio de alguien porque cree en Dios o porque cree en el diablo, por decirlo de alguna manera, o una entidad que es negativa, tú también te creas un prejuicio. No es que exista un estereotipo titulado estereotipo tanto, no, que yo por lo menos les pueda decir que existe, pero nosotros sabemos que ahora la sociedad que tenemos es diversa, el concepto que utilizamos para todo, porque todos queremos todo, todos queremos que sea igual, queremos respetarnos y de repente ese respeto no ocurre. Entonces, no es lo mismo. Profe, ¿Mm? hay un estereotipo que crearon los cristianos de que los de la religión satánica hacen sacrificios y matan animales y así, son gente mala, supuestamente. Pero yo, para investigar, para simplemente destruir el pensamiento de un cristiano que encontré por ahí en internet, que quería destruirle todo su pensamiento y su vida mentalmente, investigué esto y hay 10 mandamientos. Y en uno de esos está no tocar a los niños, cosa que la religión cristiana no tiene, que los niños son sagrados y no puedes hacerle cosas malas, no puedes quitarle su inocencia. Y otra cosa de que está prohibido comer animales o cosas, cosas vivas si no sea por necesidad. O sea, si estás a punto de morir o necesitas proteína, cosas así, Estás cosas criticando normales. toda una religión por lo que algunos hacen porque el abuso sexual a niños no lo hacen ¿cómo decir? Sacerdotes, no hacen. Religioso. Mm. Sí, Y pero está prohibido. al principio se les perdonaba, pero cuando llegó el papado Jorge Bergoglio, o sea, ahí se fue cambiando eso. Mm. Es que, por ejemplo, la información que ustedes entregan, niños, es información que está, y información que no quiere decir que no pueda ser verdad o mentira. Como les digo, e insisto en el concepto que vemos, puede ser o no aceptable. El Bruno tiene una idea, ya no sé quién recién hablaba, que dice la Marta, ¿quién es? Martina. Ay, Martina, ya súper bien. También tiene otra idea y ella ha investigado y el Bruno también sabe. Entonces, yo creo que, bueno, si empezamos a decir esto es verdad, esto es mentira, esto está bien, está mal, estamos haciendo un prejuicio también. Entonces, yo creo que dejen esa idea. Hay temáticas que son aceptadas, son relevantes y hay otras que son suficientes. ¿Ya? La idea es que el texto o lo que ustedes quieran exponer, cuando quieran argumentarlo, háganlo con argumentos concretos y demuéstrenlo. Y si ustedes lo demuestran, bueno, ahí es difícil que les puedan decir que no es. ¿Ya? Pero por ahora acá podríamos estar discutiendo un montón de rato. Ya, profesor, avance un poquitito. Entonces también, yo cuando yo también estaba conversando con mi hermana, que a veces nos entretenemos conversando cosas de Dios también, y está hablando que la forma de Jesús que lo están mostrando es diferente a la que lo están investigando hoy en día, como está hoy en día. Porque hoy en día han descubierto que Jesús no era blanco, sino era negro, y bien parecido a esos países del oeste, así. Es que hay varias cosas que nosotros, como insisto, nos enseñaron que eran de una manera. Entonces, Siempre igual como lo vemos, enseñaron bien racista más o menos, porque lo tiran como más blanco. sí, pues típico, si ustedes le decían, por ejemplo, o de hecho los mismos libros,
que recibíamos nosotros cuando éramos más pequeñitos, en este caso yo, veían a Jesús con su pelo largo, rubiecito, con su barba, con este, ¿cierto?, traje grande, y era de color, blanquito, blanquito, ya clarito. Entonces, ¿quién dice que era así? No sé. Entonces ahí quieren ver. Y hay algunos que no creen en la Biblia. Miren, Yo por no acá, creo porque hay serpientes que hablan y personas que caminan sobre el agua. No creo que sea muy, muy creíble. es que como eso es como un poco ficción, ¿no? Lo que nosotros se nos enseña. Podemos ver esa historia, por ejemplo, en el ámbito de la literatura. Y eso, por ejemplo, lo que ustedes hablan, estas perspectivas que se tienen, imagínense ustedes a la edad que la tienen ahora, ustedes. Imagínense cómo la gente que está en estos periódicos, por ejemplo, los que están acá, no la van a tener, siendo más grandes, teniendo una perspectiva diferente. La información ustedes la pueden entregar de diferentes maneras. Por eso es tan importante el lenguaje, cómo ustedes pongan la información, porque eso tiene consecuencias. Ustedes dicen, no, es que a mí me contaron algo, y yo lo cuento. Siempre es como el juego del teléfono, ¿no? Te dicen una cosa, tú dices al otro, y la información que va a llegar al final va a ser distorsionada. Entonces acá, por ejemplo, miren estos dos periódicos, bueno, que no son de acá, ¿ya? No es necesario que leamos directamente todo, yo les marqué como el titular, porque estas son portadas de periódicos. Dice Público, un periódico que se llama Público, y el otro que se llama La Razón. En el periódico de Público dice, Fidel da el relevo, tras 49 años frente a Cuba, deja el poder y abre la expectativa del cambio. ¿Qué les parece eso? Y el otro dice, periódico La Razón, Fidel deja la presidencia de Cuba en manos de su hermano Raúl Castro, el comienzo del fin. ¿Cómo lo ven? Porque es la misma información y la misma imagen, hasta parecido el color, ¿ya? De hecho hay uno que tiene más información, pero ¿cómo ven el primero, el del Público, y cómo ven el de La Razón? ¿Qué les da, qué impresión les da uno y otro? Ya, Ignacio. El primero, el Público, da como que va a relevar, va a hacer cambios que van a ser buenos, pero el segundo da como que se va a ir y va a empeorar todas las cosas. Exacto, por ejemplo, lo que dice el Ignacio está súper bien porque el primero te da esa impresión como positiva, así como, uy, se va, él, ¿cierto? Relevó. Y aparte abre esta expectativa al cambio positivo, pero el otro, el de La Razón, no lo muestra de forma tan positiva, ¿ya? Y muy bien, como dice el Diego, parece así, son dos puntos son puntos de vista diferentes. Uno exacto, uno como de esperanza y el otro muy negativo, muy bien. Al decir, por ejemplo, yo creo que al principio estaba súper bien en La Razón, porque decía, Fidel deja la presidencia de Cuba en manos de su hermano Raúl, está entregando una información a quién se lo deja, pero después dice Castro, el comienzo del fin. O sea, sabemos que no lo está tomando no lo está tomando como una forma negativa. Bueno, ¿qué diferencia se puede observar en ambas portadas? Si ya dijimos lo que dijimos, que sale más que quiere aportar, ¿qué diferencia se puede observar en ambas portadas? No sé si para ustedes tiene mucha relevancia, pero los colores y la forma de que hacen los periódicos para llamar la atención o para atraer un sentimiento que te atraiga a ese lugar, puede ser de felicidad o pena, depende de qué tan fuerte pongan el color o qué color pongan. Por ejemplo, el Público tiene las letras resaltadas en vez del fondo y son de colores más fuertes o de colores más vivos. Que pues esa es otra cosa muy diferente que, bueno, creo que gente que ya pues dibuja con colores y así, ya sabe de cuáles colores son más positivos y cuáles son negativos. No, y de hecho, Martina, súper bien, mira tu acotación, porque los colores tienen una razón de ser, o sea, no van porque sí nomás. Se entiende sí que el periódico, el primero se llama Público y aparece de esa manera en todos los periódicos, ¿ya? Igual que el de La Razón con azul. Si ustedes lo buscan, ya aparecen de esa manera. Pero los colores en los cuales se expone la información es súper importante. De hecho, bueno, el primero está con rojo. Yo encuentro que es más llamativo desde mi punto de vista. El otro es un color más claro, un naranjito, ¿ya? Y aparte tiene más información. Las personas que crean este tipo de gráfica visual lo hacen con la intención, ¿ya? Es intencionado, los colores son intencionados,
¿ya? La imagen visual, el impacto es intencionado. No piensen que es como, uy, no le pusieron de este color porque sí, no. Tiene una intención. Entonces, Martina, lo que tú dices es súper importante porque tiene, dependiendo de la relevancia y captar la atención, y de hecho, hasta los colores tienen una perspectiva política, ¿ya? Que yo no quiero entrar en eso porque vamos a hablar mucho de política, y todos tienen también perspectivas diferentes, pero el color rojo tiene una perspectiva, el color naranjo tiene otra, ¿ya? Y a lo mejor los que sepan y investigan más van a entenderlo. Bruno, que el Bruno sabe harto de política, pero en algún momento hablaremos de política. Pero sí tiene que ser, como decía la Martina, los colores, ¿cierto? La exposición de la información tiene que ver con la forma en que tú quieres entregar. Todo tiene que ver, nada es al azar, nada. De hecho, cuando vamos al supermercado y tenemos, no sé si ustedes han escuchado, siempre nos ponen como una música de fondo. Y los productos, donde los ubican. Primero esto, segundo esto, todo es intencionado. Ya, profesora, pase nomás a la siguiente, me parece que hay otro ejemplo. Importante esa pregunta, si voy a ir al plebiscito o no. Leamos una noticia que trata de un mismo hecho, pero que es planteado de diferentes maneras. ¿Alguien podría ayudarme con la lectura? Intenté buscar los que más se vieran porque me costó. Oh, Ya, por primero favor, que gracias. todo, ¿a qué presidente se le ocurre llevar a su suegra? No sé, estaba pensando en la familia, pues. Ya, pero escúchelo. O sea, perdón, léalo. Ya, Barack ¿debo Obama. leer desde lo verde hasta para abajo? No, solamente la noticia, por favor, Bruno. Barack Obama lega a La Habana para impulsar la relación con Cuba en una visita histórica. La visita a la isla, que se prolongará hasta el martes, es la primera de un presidente de Estados Unidos en 88 años. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó este domingo a Cuba, donde permanecerá hasta el día 22 en una histórica visita para sellar el proceso de acercamiento con la isla. El Air Force One, el avión presidencial estadounidense en el que Obama viajó acompañado de su esposa Michelle, sus hijas Malia y Sacha y su suegra Marian Robinson, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de La Habana sobre las 4:20 hora local. ¿Qué significa 20:20 GMT? Es otro concepto, lo mismo, 16:20 hora local, pero es 20:20 GMT. El Una manera. mandatario fue recibido por el canciller. ¿Eso? Y lea el pie de foto. Barack Obama lega a La Habana para impulsar la relación con Cuba en una visita histórica. Exacto. Esta es la primera. Obviamente es parte de una noticia, falta, pero es importante que sepan que acá dice Barack Obama, ¿cierto? Lega a La Habana para impulsar la relación con Cuba en una visita histórica. Y como lo decía Bruno, y no deja de no ser importante, ¿eh? Él viaja con su esposa, con sus hijas y con su suegra. ¿Ya? Página más, profesora, veamos la otra. Estamos viendo una misma noticia, recuerden, un mismo hecho que es tratado de diferente manera. ¿Ya? Un poquitito más acá las preguntas, después las vamos a ver, profesora, así que corramos, intentemos ver si se puede, no sé si se puede poner, ahí. Sí, yo diría que sí se puede leer. ¿Alguien más le gustaría leer? Es la misma noticia, o el mismo hecho, por decirlo de alguna manera, no la misma noticia, disculpen, el mismo hecho. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, Bruno. Es que Obama aprovechó el momento en que Fidel Castro se fue, ya que Cuba, cierto que la Guerra Fría estuvo con la Unión Soviética. Y después, bueno, en ese momento también llegó la dictadura de Fidel Castro. Entonces la relación entre los dos países no se pudieron. Así Sí, que cuando estaban así. se fue Fidel, y ahí como empezaría una etapa de democracia, ahí se podría decir que tendrían como más oportunidad de amistar un lazo. Exacto. Bueno, de hecho, él llegó en una importante época histórica y él también hizo cambios, ¿ya? Quería obviamente hacer lo contrario a lo que se había hecho. Y yo creo que de alguna manera lo hizo con estas acciones que él tenía. Imagínense el poner a la familia, ¿ya? Realizando actividades que no necesariamente todos los presidentes realizan. Ya, sí, dice la manera en que lo dice. Sí, veamos ahora, miren, por ejemplo, el diario El País. Este es un periódico global, ¿ya? ¿Alguien le gustaría leer?
Quizás otro voluntario. Ya, si no leo yo. Dice, Obama llega a Cuba para acelerar la transición a la democracia. Por ejemplo, ahí ya si se fijan, el concepto o el titular lo indica directamente qué quiere, ¿ya? Dice, la histórica visita de 2 días pone fin a 5 décadas de Guerra Fría, como lo decía el Bruno. El presidente se reunirá con Raúl Castro, empresarios y disidentes. Bueno, habla de las personas, dice Barack Obama, se convirtió ayer en el primer presidente estadounidense que visita Cuba desde la Revolución de 1959, acompañado por su esposa Michelle y sus 2 hijas. Ahí no nombran a la suegra. Obama aterrizó a las 16:19, bueno, ahí decía 20 en la otra, hora local, en el aeropuerto José Martí de La Habana, y lo primero que hizo fue poner un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que dice, ¿qué bola Cuba? Ya en castellano. Acabo de tocar tierra aquí y espero ansioso encontrarme y escuchar directamente al pueblo cubano. Esta visita de 48 horas pone fin a 5 décadas de Guerra Fría y sin duda marca el comienzo del fin del castrismo. Obama cree que la apertura de relaciones va a impulsar un cambio político que ya es imparable. El presidente de Estados Unidos se reunirá hoy con Raúl Castro, no ha querido ver a Fidel y mantendrá encuentros con empresarios y disidentes. Horas antes de la llegada del mandatario, la política detuvo a decenas de actividades de las damas de blanco. Cuba después de Obama, dice, y aparece, ¿cierto?, la imagen de ellos, de su esposa, ¿cierto?, de su guardaespaldas y de las personas que lo esperaban, ¿cierto? Me parece que ahí aparece un pie de foto. Barack Obama y su mujer son recibidos en La Habana por el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, a la izquierda, ¿ya? Ahí, por ejemplo, profesor, ahora sí las preguntas que están al ladito, para ver si se recuerdan como ya para poder ir finalizando y después les mostramos lo que quedó. Arribita. Dice, ¿las noticias hablan sobre el mismo tema? Primero tenemos que ver eso. ¿Hablan sobre el mismo tema, sí o no? ¿O son diferentes? Sí. Muy bien, Sí, hablan ¿ya del mismo tema. hablan Sí, del pero mismo de tema? diferente manera. Muy bien, Ignacio, pero de diferente manera. Sí, de hecho, bueno, ¿cuál les parece más positivo o más negativo? La primera más positiva porque dice la relación, así como que va a ser alegre, y la segunda es como da el fin a la Guerra Fría, pasa tanto, y además las imágenes cambian mucho. En la primera está saludando feliz, y ahí están como con un paraguas así como triste. ¿Alguien tiene quizás otra opinión? Yo Porque, encuentro que la segunda es mucho más seria porque ya de por sí se ve como de respeto porque ha muerto una persona importante para Cuba. Entonces da como respeto y seriedad al asunto. de hecho, la segunda, a mí me da más la impresión, yo sé que la otra yo se las corté, pero esta entrega mucho más información y más rápido. De hecho, la noticia está casi completa en la del país. En la otra faltaba información, pero era más o menos referido al mismo tema. Sí es cierto lo que dice Ignacio, en la primera habla de relaciones, habla como de más comunión. En esta, sí, no digo que no hable de comunión, de hecho dice que viene a cambiar, ¿cierto? Después de un evento que fue triste, que fue traumático y que viene un cambio. Pero si se fijan, la perspectiva cambia y habla de la democracia, o sea, ya con poner la palabra democracia, sí, como reconciliación. Democracia ya cambia el contexto, ¿cierto? De una información a otra. No vemos, ¿cierto?, la información al primero como sin contexto. Acá tenemos un contexto claro y nos habla de contextos políticos y eventos históricos que ocurrieron. La Guerra Fría, ¿ya? ¿A qué se pone fin? ¿Quiénes van a participar? ¿Ya? Y la manera también en que se pone. Yo los veo, por ejemplo, bueno, no sé si en la foto se ven negativos. De alguna manera yo veo que están como igual un poco contentos. Ella, sobre todo la mujer, ya van como caminando al encuentro, pero en el otro, por ejemplo, habla de esta relación. También depende de cuál es el diario en el que se hace la noticia. Eso es súper importante, ¿ven? Ahí, por ejemplo, lo que también dice Bruno, tiene que ver con el editorial, tiene que ver con el tipo de periódico. Por ejemplo, acá cuando dice plantea la información de la misma manera, porque yo creo que ahí ustedes me lo respondieron, o sea, no plantea la información de la misma manera. ¿Por qué? Por lo que dice Bruno, depende del periódico. Hay periódicos, por eso, no sé, vean si a lo mejor, bueno, yo sé que ahora ya no se compra mucho el periódico, porque lo tenemos online, entonces no,
Pero antiguamente sí, tú decidías si es que veías este Mercurio gigante, y imagínense, hasta el formato es grande. Mercurio era un diario, no es un diario chiquito, es el diario. Entonces, todo eso tiene una intencionalidad y depende del editorial. Y eso también es importante, recuerden para la prueba, el editorial es el pensamiento corporativo del periódico completo, no va firmado por nadie, ¿ya? Por eso yo digo editorial. ¿Y presentan similitudes o diferencias? Bueno, yo creo que recién me decían, habla del mismo tema, ¿cierto? ¿Tiene similitudes? ¿Tienen diferencias o no? ¿Cuáles diferencias tienen? Que a lo mejor alguien que no haya participado pueda también intervenir. Que el país se va al ámbito político y histórico, en cambio el otro se va solo al tema político. Sí, muy bien. De hecho, bueno, hay el que pueda entregar como más historia, más contexto, yo creo que es una lectura un poco más clara para las personas que a lo mejor no están entendidas. Hay otros que van directamente al tema, ¿ya? Y eso también, bueno, depende de cómo se quiera exponer la noticia o la información, ¿ya? Profesora, mire un poquitito más abajo para que solo observen lo que nos faltó, que no quiere decir que no lo vayamos a ver, lo vamos a ver en la clase siguiente, mire. Acá, eh, por ejemplo, yo les había puesto diferentes versiones de una misma noticia que era de Madrid, que era solamente para que la vieran y también son como los titulares, ¿ya? Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Más que no más, profesora, si es para que lo puedan mirar, miren. Como estamos ya en la hora, quiero que lo vean. Y esto sí me interesa que ojalá lo puedan hacer y yo en el chat, bueno, posteriormente mi idea es ponerles las respuestas correctas, pero me gustaría que también lo hicieran. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas son las que nosotros podemos trabajar en la evaluación de la semana próxima. Por ejemplo, acá dice los siguientes textos se plantean frente a la propuesta de derogar la ley de amnistía en Brasil para los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1964 a 1985. Tenemos un texto, bueno, el texto 1 y el texto 2 que hablan del mismo tema, pero lo exponen, lógicamente yo les puse que exponen diferencias, no muchas, pero exponen diferencias. Y acá, miren que dice, bueno, dice Foja, Brasil, 12 del 12 del 2014. Después dice Globo, Brasil, 12 del 12 del 2014. Quiero que se fijen acá que estos son dos editoriales. Nos van firmados directamente por personas. ¿Se recuerdan que yo les decía que es el editorial, el pensamiento del periódico? Hablamos de Foja y de Globo, que son periódicos o corporaciones, por decirlo también de alguna manera. Mire, baje un poquitito, profesora, para que vean. Son dos preguntas, parece nomás eran. Dos preguntas. Esa. ¿Qué características de los textos anteriores nos permiten asegurar que se trata de editoriales? ¿No? Ustedes la identifican. No es difícil. No sé si a lo mejor, no que estamos, bueno, pero a lo mejor sí, miren. Dice, carecen de una estructura rígida como en el caso de la noticia y presentan opiniones irrebatibles. Apuntan a una temática de gran relevancia social, sin identificar emisores particulares, sino corporativos, como son los nombres de los periódicos. C, dan cuenta de los intereses mezquinos de ciertos sectores políticos que impiden el desarrollo pleno de una democracia. D, exponen ideologías de forma velada para influir inconscientemente en la opinión pública. En los dos casos se aprecia un emisor que prioriza la objetividad del hecho frente a su propia subjetividad. Bueno, acá lógicamente necesitamos leer los textos, ¿ya? Pero siempre recuerden que el editorial no va firmado por alguien, es el pensamiento corporativo. Y yo creo que con eso pueden identificar la respuesta correcta, ¿eh? Ya, baje nomás, profesora. Hay una segunda pregunta, eso como que se los dejo en interrogante y yo después en el WhatsApp les voy a poner. Bueno, dice, si bien ambos textos se plantean frente a un mismo hecho, derogación de la ley de amnistía, se diferencian en que el primero, ustedes me dicen cuál es la que se diferencia en el primero, y te da alternativas. Y la última, profesora, que es como ya para terminar, me parece que sí. Ya, bueno, ahí habían unos estereotipos, después los vamos a repasar, yo creo que les sirven también para la prueba, y baje nomás, profesora. Yo le había puesto unas imágenes que también me costó, pero se las pasé después allá,
para que ustedes me digan si los eslogans son sexistas, étnicos o sociales. ¿Qué será el otro estereotipo que nos había faltado? Que era de la clase social, ¿se recuerdan? Clase alta, baja, media. Bueno, ahora tienen otros nombres, a veces uno, pero se refiere a la clase, a la clasista o social. Eso yo les voy a enviar las respuestas para que después las tengan. Como les digo, esta actividad sí es tarea, ¿ya? Así que tienen que enviármela para yo poder registrárselas en mi cuaderno. Y lo último, profesora, ¿qué dice? ¿Alguien me podría decir qué aprendimos hoy? ¿Qué agregamos? ¿Qué agregamos al contenido que estamos viendo? Porque definitivamente estamos viendo medios de comunicación, pero ¿qué es lo que agregamos a la información que ya habíamos visto? ¿O qué es lo que hicimos hoy, principalmente? Lo que hicimos hoy fue diferenciar diferentes tipos de diarios, o sea, de las mismas noticias, pero ver cuáles son las diferencias y ver que muchas personas cuando escriben diarios hacen diferentes opiniones, de diferentes maneras los escriben para llamar la atención de los que los leen. Exacto. Y el Ignacio también agregaba algo, ¿cierto? Dos perspectivas de un mismo hecho, ¿ya? Que hablan de lo mismo, dice sí, los estereotipos también. Bueno, de hecho volvimos a ver los estereotipos, ¿cierto? Diferenciamos uno con otro, que era el contenido de la semana pasada. Pero sí, súper bien. De hecho, lo que hoy día, la finalidad de hoy día, es que ustedes comprendan que los textos que se exponen, independientemente que hablen de repente del mismo hecho, dependiendo del editorial, de la perspectiva va a cambiar, ¿ya? Porque se quiere entregar una información y los colores, en el caso de los audiovisuales, la música, todo influye para el mensaje que se quiera entregar, ¿ya? Y bueno, los estereotipos que los vamos a seguir viendo, como les decía, sí, los estereotipos ingresan en la evaluación que vamos a tener, los prejuicios, ya la idea es que los apliquemos a los textos como lo habíamos hecho y como aparece ahí cuando dice repasemos los estereotipos, ¿ya? Ya chicos, no sé si alguien más Profesora, que... Sí, Martina. ¿va a dejar tarea con devolución? Hoy día sí, la tarea que vimos, esa que les acabo de enviar, son dos alternativas y el repasemos los estereotipos. Es corta, así que yo de verdad les aconsejo que la hagan ahora, después de la clase. Recuerden que hoy día es el día del lenguaje, entonces hagan las dos alternativas de los textos que les di, esa que no alcanzamos a leer, y los estereotipos que me parece que son cinco alternativas. O sea, serían 7 alternativas en total. Me las envía, le sacan una fotito y yo los registro como tarea en clase. Y si tienen dudas, me hablan al WhatsApp. ¿Sí? Y la tarea anterior no es tarea. Recuerden que el cortometraje con el texto que leímos no es tarea. Abajito en la guía decía, no es tarea. Esta sí es tarea. Esta sí, esta sí. Esa. Eso que está mostrando la profesora Carola. 1, 2, Lo 3, haré 4. también, porque... lo pronuncié mal, rayos. ¿Ah? Sí, sí, bueno, lo tengo en la punta de la lengua, lo haré rápido. A eso me quiero referir. Está fácil. Mm. Sí. Repasemos sobre estereotipos y la anterior profesora. Son 2 preguntas que recién vimos. Eso es toda la tarea de esta vez. Como una mini tarea. ¿Sí, Ignacio? ¿Se entrega el viernes? Sí, pues recuerden que tienen toda la semana, pero yo les aconsejo, para que no se les junte con otras cosas, que la tarea la puedan hacer después de la clase. Si la terminan, me envían una foto y ya están listos. Pero siempre es de una semana para otra. Pero recuerden que la próxima semana, no sé quién hablaba ahí, el Tommy, la próxima semana vamos a tener la evaluación. Yo les voy a avisar, yo creo el lunes, cómo va a ser, ¿ya? Pero va a ser referida a este tipo de preguntas, ¿ya? Similares a las que hemos trabajado también en una guía de aplicación. ¿Se recuerdan que revisamos juntos? Ese tipo de preguntas van a ser la evaluación, ¿ya? Ya chicos, ¿a alguien más le gustaría agregar algo ya para ir terminando por la hora? No, todo bien. Profesora, Sí, Bruno. no tiene nada que ver con la clase, pero si usted fuera estadounidense, ¿por quién votaría, Donald Trump o Joe Biden? Ay, a ver. Ay, no sé, no sé. Voy a pensarlo, lo respondo después de la grabación. Ya chicos, me voy a despedir para la grabación. Ahí nosotros seguimos conversando internamente ahora. ¿Ya? Ya nos vemos. Chau, chau. Que tengan buen fin de semana. Igual.